Entonces, amados hermanos, nuestro mercader, conforme a los mercaderes judíos, habiendo conocido de antemano a su novia predestinada, habiéndole su padre entregado una esposa, hizo Dios nuestro mercader, nuestro Jesucristo, nuestro mercader. Viajó desde muy lejos, desde el tercer cielo. ¿Qué viaje más largo hizo este mercader? Y todo lo que tuvo que hacer, siendo igual a Dios, no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Se vino a identificar con nosotros como lo hizo Adán con Eva en el huerto. Y viajó del cielo a este mundo en busca de esa perla de gran valor, porque eran demasiados pecadores. No era como Israel, donde todos los pecados y lo que hicieron estaban confinados dentro de un territorio pequeño en medio del mundo. Muchos pecadores, una perla muy costosa porque estaba muy sucia y había sido preparada para ser comprada. Esta iglesia, esta novia, muchos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 19 y 20, dice la palabra, comparando a Adán con Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley de Moisés, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, el pecado sobreabundó. Abundó por causa de la ley, porque se conoce el pecado por medio de la ley, lo que es malo por medio de la ley. Entonces el pecado se multiplicó. Pero cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia de Dios. Así que vino este mercader de la parábola, nuestro Señor Jesucristo, en busca de su propia novia, el cumplimiento de lo que había sido ya prefigurado y anunciado de que Dios tomaría pueblo de los gentiles. Y que este pueblo sería el cuerpo de su Hijo, porque todos sus miembros estarían llenos del Espíritu Santo. Serían una sola cosa, porque tendrían el mismo Espíritu. Santo Dios. Esta novia compuesta por muchos miembros, por todo lo que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, conforme a lo que ya les he enseñado en la enseñanza de los elegidos. Eran ellos parte del mismo Cristo, eran parte de la palabra. Entonces Jesucristo se desposa en Pentecostés y se queda con ella hasta el fin. No la esconde,
ni la guarda, sino que la compra y la posee, y el precio pagado fue enorme. Y así lo dijo el Señor antes de salir, el mercader antes de físicamente irse de la tierra. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, ya sabemos que solo es un solo nombre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Compró la perla y se quedó con ella y se ha quedado con ella entre la primera y la segunda venida, entre su regreso. Se ha quedado con la perla que se ha manifestado durante 7 edades, cumpliendo así la palabra de que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por medio del Espíritu que estaba en el capítulo 14 de Juan, verso 16, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la forma de demostrar que amamos a Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador o ayudador para que esté con vosotros para siempre. Físicamente Dios fue alzado, Jesús fue alzado y llevado a la diestra de la majestad en las alturas. Y es menester que el cielo lo retenga hasta que sean restauradas todas las cosas. Pero poco tiempo después, el Espíritu de Dios, el Espíritu que estaba en Cristo, desciende sobre 120 personas, poseyendo a su novia. Ese era el cuerpo de Cristo que comenzó a nacer, comenzó a crecer. La novia, la virgen, la que había sido limpiada y santificada por el lavacro de la palabra, comienza en Pentecostés, y el mercader con ella, en manos del mercader siempre ha estado. No la escondió, al contrario, la exhibió de tal manera que el resto de las naciones y los incrédulos y aún los mismos judíos tenían temor de esa gente. Era el Cristo resucitado en la forma del Espíritu Santo, manifestándose por medio de su novia, la palabra, la novia de la palabra. No es la novia de la iglesia de las asambleas de Dios, no es la novia del catolicismo romano, no es la novia de ningún hombre que se haya levantado como líder, es la novia de Cristo Jesús, que como mercader pagó un precio altísimo. No solamente la vida que Él puso por ella, sino que también sacrificó a su propio pueblo. Endureció el corazón de Israel, tanto que ellos lo mataron. Endureció el corazón de su pueblo. Vendió a la nación de Israel también. No solamente pagó el precio en la cruz de Calvario, pagó un precio también entregando a la nación de Israel a los gentiles. Y la esparció
y dejó que Jerusalén y el templo fueran destruidos por el emperador Tito en el 70 después de Cristo. Y los sujetó a incredulidad. Por nosotros, Israel ha sufrido, ha pagado con mucho sufrimiento y mortandad lo que hicieron con el Mesías. Pero era necesario que se fuera así, porque el precio que iba a pagarse era muy caro. Así que no solo el Mesías Jesucristo derramó su sangre por la iglesia, sino que Dios también le dio la espalda a su pueblo Israel. Como nación desapareció y fue esparcida y escondida. Ya hablamos del remanente, que es otra cosa. Imagínense cuántos judíos, cuántos murieron como consecuencia de la transgresión cuando dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero hablemos ahora de la misma perla. ¿Por qué Dios escogió perla? ¿Por qué no fue un diamante? ¿Por qué no fue un rubí lo que buscaba el Señor? Ni una esmeralda, ni un zafiro. Que por cierto en nuestro mundo son piedras mucho más caras que una perla. Número uno, porque la perla es la única piedra preciosa que proviene de un ser viviente. Escuche la palabra viviente. Me acompañan, hermanos, a leer algunas escrituras. Mateo capítulo 16, versículo 16, donde dice la escritura: entonces respondió, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas perlas proceden de un ser viviente. No como las otras piedras que están en la tierra y hay que buscarlas. Y no tienen vida. Están allí. Y hay que quitarles muchas escorias, meterlas en el fuego y hay que sacarlas. Pero la perla es la única piedra preciosa que procede de un ser vivo. Porque esta iglesia, esta novia, procede del Dios viviente. ¿Se acuerdan de la enseñanza en los lomos de Dios? Proceden de los lomos de Dios. Y al Dios que adoramos se le llama el Dios viviente. Juan capítulo 6, versículo número 68, y respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 6, verso 57, dice la Escritura: hablando Jesús, el esposo del mercader, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la novia de la palabra se alimenta de la palabra. Y por eso hay vida en esa perla. Quiero seguir ilustrando esto del Dios viviente. Romanos 9, capítulo 9, verso 26, hablando de los gentiles, de esta iglesia, de esta mujer.
Verso 25, 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Verso 14. Esto te escribo, hablando Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios donde mora Dios? ¿Será el edificio de iglesia del otro lado de la esquina? ¿Será la catedral de San Pedro o alguna de las otras que hay, la catedral acá de Don Bosco? ¿Será el templo de la iglesia apostólica? ¿Cuál será la casa del Dios? ¿La casa de Dios? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la morada de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oh hermano, eso es lo que somos en este tiempo y lo que se está tocando con esta trompeta. Somos poseedores de la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es Él el que nos ha vivificado, y es Él el que ha enviado su Espíritu de regreso para vivificar su palabra, que es la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la iglesia del Dios viviente, la esposa del Cordero, es el cuerpo de Jesucristo. La casa, la morada del Dios viviente. La columna fuerte, el baluarte de la verdad. Ella se alimenta de la verdad, fuerte como la verdad, porque el Espíritu de Cristo mora en ella. Es ella el templo de Dios que no puede ser derribado por ningún terremoto, ni inundado por ningún diluvio, ni destrozado por ninguna bomba. No había manera de detenerla en sus inicios. Las cárceles se abrían, las cadenas se caían, los soldados se dormían, puertas de ciudades se abrían para dar paso a los miembros de este cuerpo, para que siguiese creciendo. Porque la perla, hermanos amados, siguiendo y hablando de la perla, dijimos que es la única perla preciosa, que hay que estudiar ahora la perla, que proviene de un ser viviente. Y proviene de la acción, escuchen esto, de la acción u operación de una vida. Es una vida la que la hace nacer y crecer. Y su formación completa puede durar hasta 6 años. Y aún así permanece pequeña. ¿Se acuerdan del árbol de mostaza, que era una semilla pequeña y se volvió un árbol inmenso donde podían entrar toda clase de aves? Pues el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de perlas
que hallando una muy costosa vendió todo lo que tenía y la compró. Inclusive vendió a Israel nuevamente en manos del enemigo. No solo su vida y su sangre, sino su propio pueblo. ¿Lo ven? Todo lo que ha pagado Dios por esta perla tan costosa. Porque éramos tan inmundos. Por lo menos así yo lo fui. He tenido que pasar por cosas indecibles. He sido envilecido de una manera impresionante desde muy pequeño. Entonces, esta perla no es como el grano de mostaza, ella se mantiene siempre pequeña. Usted nunca va a encontrar una perla del tamaño de una mesa ni de una silla, las perlas son pequeñas. Pero para llegar al estado de ser vistas, tienen que tener cierto tamaño. Y siempre se mantiene pequeña. No es como el reino de los cielos cuando está mezclado, ¿no? Y se vuelve un árbol, tanto así que los demonios viven en ella. En la perla no pueden haber demonios. Siempre será una minoría, siempre será algo pequeño en todas las edades. Y cuando van muriendo se van acumulando y se van haciendo grandes y enormes, pero no en la tierra. ¿Ven? Porque ella viene del cielo, de los lomos de Dios. Ella nos hizo nacer, Dios nos hizo nacer en esta tierra. Vivimos, hicimos todo lo que quisimos, pero en el momento y en la sazón se nos atravesó la palabra de Dios. Y entonces al lavarnos por el lavacro del agua, se manifestó lo que siempre fuimos. Las perlas crecen dentro de una ostra, un molusco que se encuentra en el mar. Y no voy a leerles la escritura, pero les doy la cita. Apocalipsis 17:15, donde se habla de que el mar significan muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Ven? No crece en la tierra la perla, ella crece en el mar. Y su crecimiento inicia, ¿no? Y es por la acción de fuerzas naturales y no mecánicas. Crecimiento de la perla, ¿verdad? Se da por medio de la acción de las fuerzas naturales de la naturaleza, de la vida que hay en ese molusco ahí adentro, que va formando esa perla a través de los años, sin la intervención humana. Otra enseñanza más. La iglesia del Señor Jesucristo se multiplica sola. Es Dios quien añade los que han de ser salvos. Y vamos a ver eso más adelante, porque tengo que hablar de la perla primero y después entonces sacar, ¿no?, la vindicación de lo que estoy diciendo por las preciosas escrituras, por la Biblia. Sigamos hablando de la perla. No hay intervención humana ni mecanismo. Su crecimiento es por acción de fuerzas naturales. Y el crecimiento de la iglesia por acción de fuerzas sobrenaturales. Se forma alrededor, oiga esto, de un grano de arena o del huevo de algún parásito que invade la ostra. O sea que, según la ciencia, ella por casualidad comienza a nacer, espontáneamente. ¿Lo ven? No es una cosa que el hombre, aunque ahora en este tiempo, igual que en eso se puede hablar, podemos mucho hablar de las perlas, porque ahora resulta que en tiempos modernos se cultivan. Entonces ya el grano de arena no entra por casualidad en la ostra, sino que el hombre mete la mano allí. Y eso, y pónganse a meditar en eso, ¿no? En tiempos modernos el hombre es el que está cultivando las perlas.
Pero encontrar una perla es como buscar, hermano, una aguja en un pajar. Porque una de cada 10.000 ostras puede contener una perla, imagínense. Lo difícil que es encontrarla. Para que ustedes vayan acumulando todo esto y viendo lo que vamos a ver con las Escrituras. Entonces, cuando el irritante entra a la perla, ella comienza a producir una sustancia llamada nácar, que a través de dolor y sufrimiento por mucho tiempo se va acumulando hasta formar una piedra de gran belleza. ¿Qué les parece? Por medio del sufrimiento. El pueblo de Israel sufrió, pero también la iglesia. Desde que comenzó y fue manifestada, ha sido perseguida por el diablo. Ha tratado de ser exterminada, pero el mercader dijo: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No morirán, no. El crecimiento de esa perla, y aquí en la tierra visible son unos cuantos, pero en el cielo hay millones. Hay millones. Entonces, a través de mucho dolor y sufrimiento se va secretando esta sustancia nácar, ¿no? Y por mucho tiempo se forma esta perla hermosa. Entonces una partícula ofensiva, una partícula extraña, se convierte en una joya de gran valor. Es lo que la ciencia dice. Y ya yo le he dicho que éramos antes de encontrarnos con el Señor, con la palabra. Entonces, espiritualmente, los elegidos hemos sido irritantes en este mundo, tal como los demás seres humanos en esta masa global de seres humanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, otra cosa de la perla es que la perla debe ser separada de la ostra. La perla debe ser cosechada, ¿verdad? Porque ella crece en la oscuridad, va creciendo en la ostra. Como producto de esta acción, de esta vida que la va haciendo crecer. Así como la vida de Cristo va haciendo crecer su iglesia. Y da el crecimiento. Estamos hablando de la parte de la iglesia en el reino de los cielos. Y en cada una de las edades, de las 7 edades de la edad de la iglesia, Dios ha tenido siempre un remanente. Sufrido, perseguido, adolorido, pero se va multiplicando. Para que vean por qué Él escogió una perla en lugar de un diamante. Porque esto no ocurre con ninguna otra perla, con ninguna otra piedra preciosa. Entonces la perla debe ser separada de la ostra. Y como le dije, la producción de esta perla dentro de la ostra es lenta. Y la ostra va agregando una capa de nácar, otra capa de nácar, sobre ese granito de arena prácticamente invisible, que invadió por casualidad, se metió dentro de la ostra, y es lo que hace que comience a producir. Por eso la iglesia no puede ser edificada por un hombre, tiene que ser edificada por Dios. Y por casualidad pasaba una carreta con un morenito de Etiopía
Y viene el Espíritu, el que edifica la iglesia. El Espíritu de Cristo le dice, acércate allí. Ahí va un miembro del cuerpo. Acércate allí. ¿Se dan cuenta? Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Me encanta mucho lo que pasó allí. Por el hecho de que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo después de bautizar al eunuco. Pero ese era un miembro ahí que iba en el carro. Acércate a ese carruaje. Y qué casualidad que le estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Qué casualidad, ¿verdad? Así se forma la perla. Entre comillas, por casualidades. Así como conocí yo a uno de mis hermanos amados, mi hermano Jorge, lo menciono, así como Pablo mencionaba a Timoteo y a Silas y a Bernabé y a todas estas personas. Fue por pura casualidad. Entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto es predestinación. Entonces, ¿verdad? La ostra, después que es contaminada, entonces se comienza a agregar esa capa de nácar, ¿no? Hasta que la perla se transforma. Y por siglos, esta iglesia se ha estado gestando frente a las personas y la gente no se da cuenta. Dios conoce a los que son suyos. Una formación en secreto, porque Dios todo lo hace en secreto. Y veamos lo que dice Colosenses 3, capítulo 3, acerca de esto. La verdadera iglesia está en el mundo. Tengo el privilegio de conocerla. Faltan más gente, no sé cuántas, no sé si hacen falta o qué. Pero la iglesia está manifestada en el mundo, se puede encontrar. Cualquiera que escuche estos mensajes se puede dar cuenta de lo que está pasando. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, Cristo está en el cielo, físicamente, ¿verdad? Y nuestra vida, esa vida eterna, esa vida que no muere, que no tiene principio ni fin, está escondida con Cristo en Dios. Mientras vamos peregrinando en este mundo, poseídos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que somos posesión adquirida. Cristo está con nosotros por su Espíritu. Pero un día físicamente, dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahí está. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Escondida en Cristo nuestra vida. Pues, cualquiera que nos ve como cualquier persona. Y en este tiempo más que no hemos recibido, hoy me di cuenta que Dios nos ha dado dones, pero a veces pensamos que los milagros de Dios solamente son milagros de control de la creación, resurrección de muertos, sanidad de enfermos. No, yo estuve leyendo sobre los 9 dones y yo me he dado cuenta que aquí están los dones del Espíritu operando entre nosotros. Varios dones del Espíritu están operando entre nosotros, manifestando que Jesucristo está de regreso, que el Espíritu ha recogido unas cuantas vidas y se está manifestando para preparar lo que será la boda del Cordero, para presentar a su propia iglesia, presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Pero mientras tanto, nuestra vida está escondida en Dios. Y Jesucristo, capítulo 15, verso 19 de Juan, el mercader, sabiendo las cosas desde el principio, sabiéndolo todo, en Juan capítulo 15, verso 19, dice la palabra, Jesús hablando, el mercader,
si fuerais del mundo, yo creo que esa es, 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo os elegí del mundo. Es mercader hablando. Entonces Dios toma la iglesia de entre los impíos. Ya estamos llegando a lo que es la vindicación de lo que es la perla, ¿verdad? Para que ustedes recuerden bien las características de la perla, para que ustedes vean cómo coincide entonces con la avalancha de escrituras que vienen. Vamos a tener una parte adicional. Esta creo que es la parte número 4. Pueden haber 5 partes de esta enseñanza. Entonces Dios, el Dios viviente, toma la iglesia de entre los impíos, así como la ostra debe ser levantada del lodo, del fondo del mar, y Dios entonces la prepara, ¿verdad?, para el mercader. Entonces vamos entonces a entrar ya en la avalancha de escritura que les tengo y en la vindicación de cómo funcionan estas cosas. Ya sabemos que un atributo de Dios es el ser mercader. Él hace tratos con el diablo. Una vez le digo de Job, ya yo se los he dicho, oye esto, vino Satanás entre los hijos de Dios y le digo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre justo, apartado de todo mal? Y el diablo lo retó y dice, no, quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema. Y Dios le dijo, ok, vamos a hacerlo así, yo te lo voy a alquilar ahí, como quien dice, un alquiler. Ahí te lo pongo, quítale todo lo que tiene, no lo toques a él, pero quítale haz lo que quiera. Son tratos, ¿no? Entonces, Job no sabía nada de lo que estaba pasando en las regiones celestes, y de repente todo lo perdió. Hasta sus propios hijos murieron y quedó solo con su mujer. ¿Y qué dijo Job? Jehová, Dios, Jehová, quito sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job con sus palabras. Dios sabe quiénes son los suyos. Conoce, este es un sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendita su palabra. Entonces hablemos ahora de la compra, del mercader y de la perla. Porque cuando el mercader hizo su viaje largo para venir a la tierra y manifestarse, Dios envió a alguien por delante. Y yo no tengo dudas de que ya que la historia se está repitiendo aquí en esto, ¿no? Porque precisamente lo que Juan el Bautista hizo es lo que está pasando ahora. Vamos a tener que enseñar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, porque ahí algo se está cumpliendo delante de nuestra propia cara, hermanos. Pero Dios la preparó. O sea, acuérdense que la perla está en el fondo del mar, está ahí encerrada en una ostra, hay que sacarla, cosecharla. O sea, primero hay que buscarla, que es imposible. Hay que sacar un montón de ostras y abrirlas una por una para ver dónde aparece una perla, hermano. Por eso es que ahora la gente, para poder hacer dinero y hacerse rico, entonces las cultiva. Y humanamente le meten, abren las perlas, ¡puf!, le meten el granito ahí, contaminante, para que comiencen a producirse. Por eso usted ve perlas en todas partes, pero esas perlas no tienen valor alguno, porque son, ¿qué les parece?, cosechadas, sembradas por hombres, son cultivadas por hombres. Ahí usted puede aprender, ya usted sabe a qué se refiere eso. Pero la perla que de Dios, ¿no?, es preparada y cultivada y todo por Dios, y crece por la acción y la operación del Espíritu y de la vida de Dios. Entonces Dios manda a Juan el Bautista, ¿verdad?, como el buzo, ¿verdad?, antes que viniese el mercader, para comenzar, ¿no?, esto
Dios manda a Juan el Bautista, el buzo, a profundizarse en las aguas de la mar. Y en este caso, para ser más específico, lo manda a Israel, porque Juan el Bautista fue a Israel y después Pablo fue el que se metió en el mar, ¿no? En los gentiles. Pero lo que les quiero decir es que la iglesia también consiste de judíos, porque hay judíos convertidos que comenzaron, o sea, todos los apóstoles, los 120, los primeros 8 años de la iglesia eran puros judíos, los que se arrepentían y recibían el Espíritu Santo. O sea que había un remanente ahí escogido por gracia, como dice Pablo. Entonces, viene Juan el Bautista, y comienza con su bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Y comienza a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venía mucha gente, y ese hombre no levantó ningún muerto. Pero su predicación era tan poderosa que arrastraba a las personas a escucharlo. Tanto así que creían que era Elías o alguno de los profetas o que era el mismo Cristo. Y él tuvo que confesar y decir: yo no soy él. No me miren a mí. Yo soy uno que viene delante de él, del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y empieza Juan el Bautista a sacar la perla de la ostra con su bautismo de arrepentimiento, predicando por toda Judea y por toda la tierra de Israel, y bautizando gente, arrepintiéndose, no los religiosos, sino las prostitutas, los publicanos. Eso es lo que dijo Jesucristo, el mercader. De cierto os digo, le digo a los fariseos, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Juan el Bautista, mientras que los religiosos decían que Juan el Bautista tenía demonio. Como muchos dirán que yo estoy profundamente endemoniado por las cosas que digo. Juan el Bautista, qué personaje más importante. Antes de que apareciera el mercader a recoger la perla y pagar el precio, aparece Juan el Bautista primero. O sea que, recuérdense, el mercader no compró una ostra, eso es lo que les quiero decir, compró una perla. Entonces ya, o sea, el ministerio de Juan era prepararle un pueblo dispuesto. Lo que estaba torcido, enderezarlo. Lo que estaba dañado, arreglarlo, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Y eso, antes de su segunda venida, tiene que ocurrir y está ocurriendo con su iglesia, los que están aquí vivos. Se están arreglando las cosas dañadas, se están enderezando los caminos torcidos, se está manifestando el poder de la palabra, se está manifestando que la Biblia no es un libro de cuentos. Y cuando viene entonces el mercader, encuentra su perla lista. Porque todo esto, Pedro, Juan, Jacobo, ellos conocían a Juan, todos ellos escucharon a Juan. Y fueron bautizados por Juan. Ellos recibieron el mensaje del precursor. Podemos hablar de la Escritura, de cómo habla de que sabemos que Juan vino como precursor a prepararle. O sea, el mercader no vino, él vino a comprar una perla ya, perla, cosechada. Entonces, Juan el Bautista es el que saca la perla de la ostra por medio del arrepentimiento. Y la ostra se queda atrás. Para que ustedes vean cómo se compara todo. Viene entonces el mercader y la encuentra lista. La encuentra lista. ¿Y dónde se manifiesta de toda la gente que lo escucharon? ¿Dónde se manifiesta la perla al principio? El día de Pentecostés. Porque Jesucristo nada más hizo de subir físicamente y descendió de nuevo en espíritu a poseer su perla, para entonces hacerla crecer a través
¿verdad? Ya vamos a hablar de la iglesia, no de la perla. A su iglesia para hacerla crecer a través de los siglos que han pasado hasta su segunda venida. Y mientras iba muriendo se iban acumulando en el paraíso, ¿verdad? Ahora vamos a vindicar todo esto con nuestra Santa Biblia. La descripción del misterio de la iglesia, la leímos ya, vamos a recordarla. En Romanos capítulo 16, verso 25 al 27, y al que puede confirmaros o estableceros o fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto, ya no está oculto, no está oculto, porque estaba guardado en silencio. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido declarado o manifestado ahora, mejor dicho, y que por las escrituras de los profetas, como lo hemos comprobado, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes o todas las naciones, para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Manifestado este misterio hoy por las escrituras de los profetas, como lo estaba haciendo Pablo en su tiempo. El espíritu que estaba en Pablo ha regresado a decir las mismas cosas y a revelar este misterio. Entonces la manifestación de su crecimiento sobrenatural, de su crecimiento por casualidad, como vimos que la perla, que por casualidad entra el contaminante, ¿no? Y entonces comienza sin la operación humana, sin la acción de fuerzas humanas, sino por una vida comienza a crecer sola prácticamente y aumentarse de tamaño. Entonces vemos la manifestación del crecimiento sobrenatural de la perla. Hechos capítulo 2, versículo 41. Les voy a leer aquí, Hechos capítulo 2, versículo 41. Y versículo del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vamos a ver cómo se veía la perla esta limpiecita, ¿verdad? Limpiecita. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Porque esta es la vida de Dios, el Espíritu de Dios por la palabra, por la doctrina, por la enseñanza. En la comunión unos con otros y el partimiento del pan en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Qué tremendo, esa perla cuando Cristo la compró, hermano. Y todos los que habían creído estaban juntos. Ya hablemos del cuerpo de Cristo, amén, de la iglesia. Esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, que todavía no habían sido echados de ahí, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lo más importante aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa característica de la perla que se va reproduciendo por la acción de una vida. Es el nácar, esa sustancia, la hace crecer. Y el Señor, o sea, el Espíritu añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había hombre que añadiera nada. La iglesia no es el reino de los cielos, es parte del reino de los cielos.
son aquellos de la parábola del trigo y la cizaña que son llamados trigo, los hijos del reino. Esa es la iglesia. ¿Ven? Así que no es hombre el que la hace reproducirse. Capítulo 5 de Hechos, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como hombres de mujeres. Como hombres, así se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos capítulo 11, verso 24. 11, 24. Y dice la Biblia así: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Está hablando aquí de creo que era de Esteban. Sí, la mano estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía, y cuando éste llegó, era Bernabé. Llegó Bernabé a Antioquía, y cuando éste llegó, dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué dice? Y una gran multitud fue agregada al Señor. No por la acción de Bernabé, sino por el Espíritu de Cristo en Bernabé, poseyendo su iglesia, haciéndola crecer, porque es posesión suya. Capítulo 11, verso 24, eso lo acabamos de leer. En Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Dice la Escritura así: así que ya, o sea, ya comprados, ¿verdad? Como decimos comprados, y ya somos la esposa de Cristo, somos la novia del Cordero. Así que ya no sois extranjeros, como lo éramos antes, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? Sobre sueños, sobre visiones, sobre voces, alucinaciones, delusiones, planes humanos, doctrinas humanas, no, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo el mercader, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, tiene que ver que la hace crecer, ¿no? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La perla preciosa de gran valor, carísima, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que pagar por ella derramando su sangre para que de él fuese sacada, así como la costilla sacada de Adán fue usada para que Eva pudiese aparecer y ser creada. Así Jesucristo paga el precio con su vida y con su sangre, y no solo eso, sino que también paga un precio tremendo, o sea, porque su propia nación la entregó, así como a los gentiles fueron entregados en manos del diablo. La nación judía fue entregada en manos del diablo. Vaya a ver cómo están los judíos ahora, en manos del diablo, como nación. O sea, es un precio caro. Él tiene un remanente escondido, sí es cierto, de judíos fieles a la ley, que esperan el momento de... Pero la nación de Israel como nación no existía hasta 1948. Una profecía en Isaías al final donde habla de eso,
que una nación nacería en un día. Pero los habían despojado de su propia tierra. Y más de 6 millones fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Le hicieron cosas horribles con los judíos y querían exterminarlos por completo. Estaban todavía pagando el precio de haber matado al Señor. Porque eran ellos los que tenían que rechazarlo. Así que ellos entonces también se convierten en parte de lo que Dios tuvo que pagar por nosotros. ¿Lo ven? Entonces, hemos edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, el mercader, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, en Cristo, ¿verdad? Para ser un templo santo en el Señor, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, 0% en lo que hemos visto, lo que hemos visto es que el crecimiento de la iglesia no tiene nada que ver con los hombres. 0% proselitismo humano. No hay que estar por ahí repartiendo papelitos como hacen todo el mundo, repartiendo papelitos, repartiendo checheritos, haciendo prosélitos. Y cuando convencen a alguien, en vez de bautizarlo inmediatamente, se lo llevan para su templo, lo que sea que se le llame, y lo adoctrinan primero con los credos denominacionales y después entonces lo bautizan, y muchas veces en títulos y no en el nombre del Señor Jesucristo. 0% proselitismo humano. El Señor es el que agrega a la iglesia, no el hombre. No soy yo el que estoy edificándolos a ustedes, yo soy solamente una voz. Es el Espíritu que inspiró las Escrituras que las está revelando delante de ustedes, para que sean edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas. Esa es la Escritura. Siendo esa piedra principal el mismo Jesucristo. Así como el caso de Felipe y el eunuco. Felipe, que era nada, un diácono. Pero Dios quiso añadir al eunuco de Etiopía y llevó a Felipe al carro. Y luego que él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bajaron del carro y el hombre fue bautizado. Así que son los hijos del reino los que componen la iglesia verdadera, bautizados por un espíritu en un cuerpo, siendo muchos. Somos un cuerpo. Como lo leímos, creo que leí el capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. Porque asimismo como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es pie. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la novia del Cordero. Vamos a hablar de la novia del Cordero. Otra vez de la esposa. Porque esa es la perla preciosa. Es lo que hemos tratado de demostrar. Que esto no se trata de una nación de aquí de la tierra que salió de los lomos de Abraham. Se trata de la esposa del Hijo de Dios, engendrada de los lomos de Dios, que Dios le entrega a su Hijo Jesucristo, como Dios le entregó a sus profetas en el pasado, mujeres gentiles, como lo demostramos. Y aquí termino esta parte para continuar con la siguiente.